Oye, justamente que comentaba ese tema bueno, de las ideas locas y demás. ¿Sabes que a mí me pareció genial? Y si me podías comentar un poco, me llama mucho la atención el proyecto de Open Gateway. La verdad que me parece súper genial, ¿no? Haber unido las telcos. O sea, ¿cómo fue la...? Obviamente, estando en Telefónica, le da pues mucha más fuerza, pero poder llegar a hacer ese proyecto, mira, yo que te juro que lo había pensado hace muchos años, aquí en Bolivia, yo soy de Bolivia, entonces, y es algo, no es un tema fácil, ¿no? Porque siempre el problema de la compañía era eso. Justamente yo tengo mi plataforma cloud, dependo de mi internet, ahora cómo hago, y el poder desarrollar y llegar al cliente, ¿no? Entonces, Open Gateway, básicamente, poder unir a las telco, ¿no? De alguna manera, obviamente Telefónica es la principal, y para poder llegar por medio de una amplificación hacia todos los desarrolladores y demás, y poder trabajar en línea y disminuir el margen de error, ¿no? Pero los retos a nivel de red que se vienen y etcétera, ¿no? ¿Será que nos puedes comentar un poco eso, por favor? Sí, bueno, el proyecto de Open Gateway es un proyecto muy chulo y muy grande, que no sale de un día, ¿no? Sino de muchos años trabajando, ¿no? Para hacerlo. Para describir, para la gente que no conozca Open Gateway, lo que estamos haciendo es estandarizar la manera en la que los desarrolladores pueden consumir las capacidades de una red de telecomunicaciones, una empresa de telecomunicaciones como Telefónica, América Móviles, Claro, Vivo, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, etcétera, ¿no? Todas las empresas de telecomunicaciones. Y la idea es muy sencilla, y es que a día de hoy, si un desarrollador quiere configurar características de conectividad o quiere sacar partido de capacidades de las antenas 5G que estamos desplegando, etcétera, pues no puede hacerlo. Tiene que contratar un servicio con nosotros, tiene que haber un proceso de venta, tal, te lo configuro y tal. Y además, una vez que no solo es que lo hagas así, sino además que, claro, si tú vienes a España, pues vas a tener usuarios que estén en diferentes empresas de telecomunicaciones. Entonces tienes que llegar a acuerdo con todas, tienes que saber si está, a qué API llamo, no se van a llamar cada API igual, con lo que conseguimos que ningún innovador o ningún desarrollador de una idea nueva que está apareciendo tenga en cuenta poder utilizar las APIs de las empresas de telecomunicaciones. ¿Quién está a día de hoy sacando partido de esas capacidades? Pues las grandes empresas. Todas las empresas de telecomunicaciones tenemos acuerdo con YouTube, con Google, con TikTok, con Fortnite, con Apple, con todas estas empresas, porque ellos tienen un tamaño suficientemente grande como para ir a proyectos de integración ad hoc uno a uno con las telcos, ¿vale? Entonces, cambiando la manera de ver esto y poniéndonos en los pies del desarrollador, lo que queríamos, los zapatos del desarrollador, lo que queríamos es dar la vuelta y configurar todas nuestras capacidades para que fueran developer ready, es decir, que los desarrolladores pudieran consumirlas en one single line of code. Este es el mantra, one single line of code. Un desarrollador tiene que ser capaz de configurar para un usuario la característica de red que quiera, sin importarle para qué empresa de telecomunicaciones el usuario está conectado en ese momento, ¿no? Entonces, lógicamente, para esto primero tienes que tener apificada todas tus capacidades, que ya es un reto, que las tienes que tener apificadas. Segundo, tienes que estandarizar esas APIs en una institución. Y tercero, tienen que estar disponibles en las plataformas donde los programadores están programando hoy en día, que son Google Cloud, Azure, Twilio, en Unity, en Amazon Web Service, en todas estas plataformas. Entonces, para conseguir este proyecto, primero teníamos que conseguir, como tú bien has dicho, alinearnos nosotros, la industria de telecomunicaciones. Que es verdad que es complejo, pero no es la primera vez que lo hacemos. Ya en los años, a finales del siglo XX, se creó la GSMA precisamente para que un teléfono móvil pudiera funcionar con diferentes empresas de telecomunicaciones y en diferentes países. Hoy en día llamamos con total normalidad de un número de teléfono en España a un número de teléfono en México, pero esto antes era inviable porque eran diferentes protocolos de comunicación, no había roaming, utilizaban diferentes numeraciones, etcétera, ¿no? Hubo que hacer un proceso de estandarización de las llamadas de teléfono dentro de la GSMA, ¿no? Que es la Asociación Global de Empresas de Telecomunicaciones.
Y esta vez, este año, pues aprovechándonos de que tenemos esta organización y que el presidente de la GSMA actual es pues el presidente de Telefónica, don José María Álvarez Payete, pues presentamos el proyecto de Open Gateway para empezar a estandarizar esas capacidades e integrarnos. Y empezamos en el mes de junio, nos fuimos a Kuala Lumpur, allí yo lo tuve que presentar al board, lo presentamos y gustó, y quedamos en firmar un MOU que firmamos en México. Tuvimos una reunión en México DF y allí pues 21 empresas de telecomunicaciones firmamos un documento de acuerdo para llegar al lanzamiento en el Mobile World Congress, y en el Mobile World Congress empezamos a trabajar lo anunciamos, empezamos a trabajar con desarrolladores y con hyperscalers en lo que son los Early Adopters Program, que son programas donde estamos testando con cada uno de los desarrolladores cuáles son esas capacidades. Unos quieren Quality on Demand, otros Carrier Billing, otros quieren Device Location para evitar el fraude, otros Device Status para saber cuándo alguien ha hecho swing swap y evitar un fraude o un robo de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando con los hyperscalers, con los clientes, con el resto de las telcos, estamos estandarizando APIs y estamos amplificando nuestras capacidades y creando las plataformas para poder publicarlas. Así que, como os podéis imaginar, es un proyecto precioso, muy complejo, muy complejo. El 75% de mi tiempo hoy en día se lo lleva este proyecto, pero también es un proyecto que quiere transformar nuestro sector y quiere crear pues el futuro para toda esta industria, ¿no? Así que estoy encantadísimo y es el tipo de proyectos que solo puedes ver en una empresa como Telefónica, ¿no?